Abran sus Biblias y ábranlas en Isaías 35. Isaías 35. En realidad este es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Lo he dicho antes, me encanta la disciplina de leer las Escrituras desde Génesis, Apocalipsis, así como leer libro tras libro, capítulo tras capítulo. Pero también tengo lo que llamo mi lectura recreativa, donde voy al azar a ciertos capítulos que disfruto mucho. Y esta es una de mis cabañas en el bosque, donde voy a esconderme por un tiempo solo para deleitarme en la bondad del Señor. Y lo que quiero hablar contigo hoy, y aún no le he puesto un título, así que esta es más como una descripción o un título. Ingredientes indispensables para una vida de triunfo. Así que hay una receta que Dios prepara y quiero llamar tu atención, nuestra atención, a 3 cosas específicas que probablemente la mayoría de nosotros nunca hemos considerado juntas. Así que es un enfoque un poco diferente al de hoy y vamos a empezar. Isaías 35, comenzando con el capítulo 1. Se alegrará en el desierto y en sequedad, se regocijará la estepa y florecerá como la rosa. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Le será dada la gloria del Líbano, la excelencia del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria del Señor, la excelencia de nuestro Dios. Ok, paremos ahí. Quiero llamar tu atención al lenguaje profético. Hice un estudio hace muchos años sobre cada referencia que pude encontrar en la Biblia sobre el agua. Lluvia, ríos, piscina, lagos, mares, lo que sea. Y la conclusión abrumadora a la que llegué es que casi todos, sin importar cuál fuera el conflicto o problema para la nación de Israel, para un individuo, sin importar cuál fuera el problema, la respuesta era agua. Y el agua una y otra vez es un movimiento del Espíritu Santo. Representa a Dios invadiendo una situación muy rota. Esto se ilustra aún más en Juan capítulo 7, donde Jesús dijo que hay un río de agua viva en nosotros. Y luego, después de su declaración sobre esa agua, dice, y de esto habló concerniente al Espíritu. Entonces, en otras palabras, Él está identificando el hecho de que este río de agua, este lenguaje figurativo, este lenguaje metafórico, es en realidad el movimiento del Espíritu Santo. Así que vemos en las Escrituras el aguacero, la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu. El río es el derramamiento del Espíritu. Las piscinas, todos esos lugares, casi todos llenos, son de alguna manera una referencia a la invasión sobrenatural de Dios en situaciones rotas. Entonces, cuando vemos desiertos regocijándose, en realidad estamos hablando de lugares estériles que cobran vida. Vamos al versículo 3. Hay una orden. Fortalezcan las manos débiles y afirmen las rodillas temblorosas. Y diles a los de corazón tembloroso, sean fuertes, no teman. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará, porque las aguas brotarán en el desierto y los arroyos en el desierto. Detente ahí. Versículo 3. Fortalezca las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Diles a los que tienen miedo, no tengan miedo. Ahora, ¿cuántos de ustedes entienden que cuando tienen miedo, alguien que solo te dice no tengas miedo, no te está dando suficiente información para sacarte del miedo? Esto solo funciona y... Bueno, no tengo tiempo para llevarte a través de esto, pero en Job y en Efesios dice que lo que decimos en realidad dirige la atención divina sobre alguien que está pasando por una situación rota. No es un debate sacar a alguien del miedo. A menudo estamos esperando que Dios haga algo y Él está esperando que nosotros digamos algo.
Él dijo, di a los que tienen miedo, no tengas miedo. Dios vendrá con venganza. Él tendrá la última palabra en este tema. Él tendrá la última palabra sobre la situación en tu vida. Podemos pararnos uno al lado del otro y decir, no sé cómo lo va a hacer, no sé cuándo lo hará, pero tengo confianza que como un Padre amoroso, Él tendrá la última palabra en tu situación. No temas porque haces un acuerdo con el enemigo cuando temes y detengamos el miedo y mantengámonos firmes. Y lo que dice es, entonces se abrirán los ojos de los ciegos. ¿Cómo así? Animar es siempre crear o aumentar la atmósfera de esperanza. Eso es lo que hace el ánimo. Cada vez que tienes una palabra de aliento o fortaleza para alguien, estás construyendo en ellos una cultura de esperanza. La esperanza bíblica es diferente a la esperanza en nuestra cultura. En nuestra cultura, la esperanza es como un deseo. Espero que eso suceda. Es como un disparo en la oscuridad. No tienes nada garantizado. La esperanza bíblica es en realidad una anticipación gozosa de algo bueno. Es una expectativa gozosa. Algo extraordinario está a punto de suceder, por tanto me regocijaré ahora como si ya hubiera pasado. La esperanza en realidad te da permiso para celebrar la respuesta como si ya hubiera pasado. Uno de los ingredientes más esenciales para una vida de victoria es mantener la esperanza. Y así como tenemos personas aquí hablando el uno al otro, de la misma manera, unas partes de nuestro cuerpo dan fuerzas a otras partes. Los nutrientes se liberan de un miembro a otro. De la misma manera, tenemos la responsabilidad de fortalecernos unos a otros al declarar sobre ellos la palabra del Señor. El Señor está buscando que digas algo. Todos en esta sala tienen un don, la capacidad de profetizar. Esta palabra dice, díganse unos a otros, no tengan miedo, pero luego dice, Dios vendrá, y ese es el decreto profético. Hay momentos en que la mano del Señor está realmente, no sé si lo estoy diciendo bien cuando digo restringida o retenida en una situación determinada, hasta que alguien con responsabilidad, que somos tú y yo, digamos algo y hagamos un decreto. El Señor está buscando un acuerdo en aquellos a los que Él ha asignado un rol redentor para pararnos en un lugar donde profetizamos unos a otros. Dios vendrá, no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en su papel como Padre, como Dios. Él vendrá y te reivindicará por completo. Ese elemento de esperanza creo que es una de las partes más importantes de la vida cristiana. Y si pueden imaginar a todos en esta sala asumiendo esta asignación para asegurarse de que cuando nos reunamos, Pablo dice en Corintios, pero cuando se reúnen, cada uno viene con una canción, con una palabra, con algo que dar a alguien más. El punto es que entramos en la habitación o en el lugar con la disposición de depositar en la vida de otra persona. ¿Qué sucede? Eso crea una atmósfera donde se puede decir, entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Entonces la lengua del mudo gritará, el cojo saltará como un ciervo. Luego la invasión sobrenatural de Dios viene a restaurar los lugares rotos. Pero fue creado por aquello que dieron esperanza. Tenemos la responsabilidad de la atmósfera. A menudo dejamos esa responsabilidad al equipo de adoración o personas que dirigen una reunión. Entra por la puerta, busca a alguien y dile, tu día está llegando. Ya viene. Ya viene. Quiero que vayas conmigo a Nehemías 8. Nehemías 8 es otro de mis favoritos, así que hoy tienes mis favoritos.
Este es otro de mis favoritos. Esta historia es muy extraña. Esdras y Nehemías solían ser un solo libro, dos libros. Y habla de que Israel, que estaba en el exilio, había sido liberado para reconstruir su nación, específicamente la ciudad de Jerusalén. Fueron liberados de regreso a Jerusalén. Primero reconstruyen el templo y luego construyeron las murallas de la ciudad y comenzaron a reconstruir la ciudad en sí. Cuando naciste, lo primero que ocurrió es que el Espíritu Santo se mudó a tu vida, creando en ti un templo del Espíritu Santo. Luego comenzó a reconstruir las partes de tu vida que te mantienen en un lugar de fortaleza y seguridad, de protección. Templo primero, ciudad después. Y es la misma historia en cada uno de nosotros. En esta historia, ya reconstruyeron los muros, el templo está en su lugar, se reconstruyeron los muros y creo que lo habían intentado como 72 años para reconstruir las murallas de la ciudad y fracasaron. El enemigo entraba noche tras noche tras noche y derribaba todo lo que construían. Viene Nehemías, cuyo nombre significa reconstruir muros, y entra en la situación y los ayuda a reconstruir los muros. Y lo completaron en 52 días. Lo que no pudieron hacer en toda su vida, lo hicieron en un momento con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Consolador, quien los guió y los llevó en este viaje. Pero lo que sucede ahora es que llegan a un lugar donde descubren las Escrituras. Mientras lo estoy leyendo, no creo que alguien en esta generación había escuchado la palabra de Dios antes. Así que ahora están en lo que llaman la puerta del agua, están en una plaza abierta y toda la gente de la comunidad está ahí, todas las edades, desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor, todos están en esta plaza y están de pie desde el amanecer hasta el atardecer, así que están ahí horas y horas y solo están de pie. Se está leyendo la palabra de Dios que nunca habían escuchado antes y los sacerdotes están agotando entre las personas porque están traduciendo, porque hay problemas de idioma y están explicando las Escrituras. Entonces, si puedes imaginarte que nunca has escuchado la palabra de Dios y por primera vez estás escuchando la lectura de las Escrituras y todos comienzan a llorar porque se dan cuenta a través de la lectura de la palabra que el estándar de Dios estaba aquí arriba y su estilo de vida estaba aquí abajo y ni siquiera estaban cerca. Y comienzan a llorar y a tener duelo por haberle fallado al Señor toda su vida. Y ni siquiera lo sabían hasta este momento. Así que están llorando y aquí es donde vamos a entrar en la historia. Verso 9. Nehemías 8:9. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Detente. ¿Cuántos de ustedes fueron creados en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes crecieron pensando llorando era como eran santos? Cuanto más deprimido estabas, más santo eras. Mi esposa nunca quiso ser intercesora porque todos los intercesores que conocía estaban deprimidos. Por eso escribió el libro de Happy Intercessor, el intercesor feliz. Aquí estamos teniendo esta imagen y él dice: no lloren. ¿Por qué? Porque este día es santo. Este es el sueño de todo evangelista. Tienes a toda la multitud llorando y de luto, esperando el llamado al altar, y luego sale la palabra del Señor y dice: dejan de llorar y escucha a la medicina de Dios. Versículo 10 dijo: coman bien, toman bebidas dulces y compartan su comida con quien no nos tenga nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es tu fortaleza. De ahí es donde viene esa frase: el gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces los levitas tranquilizaban a todo pueblo, les decían: tranquilos, no estén tristes. Este es un día santo, así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con gran alegría, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. No sé cómo haces esto. Ha sido como una especie de concepto fundamental para mí durante muchos años. Que hay veces donde
Déjame ponerlo así. Se necesita mayor fe para regocijarse antes de haber sido transformado en lo que Dios está diciendo que después de haber estado caminando en victoria por una temporada. Y el Señor siempre está buscando expresiones auténticas de fe. Y para celebrar la bondad de Dios y el poder de su palabra y su voluntad, para celebrar eso antes de que haya habido una transformación personal, se necesita mucha más fe. En realidad se necesita una fe sobrenatural porque lo que más nos inclina a hacer es evaluarnos a nosotros mismos y responder en consecuencia, en lugar de evaluarlo a Él y responder en consecuencia a Él. Este segundo ingrediente es la celebración. Es tiempo de celebrar. Es para asegurarte de que todos a tu alrededor tengan lo suficiente para celebrar la bondad de Dios. Sí, pero nuestro nivel de vida está tan por debajo de lo que Él requiere de nosotros. Sí, pero nos vamos a regocijar en nuestro camino hacia la madurez. En el mundo nos regocijamos porque somos felices. En el reino somos felices porque nos regocijamos. Hay un enfoque diferente para casi todo en la vida en el reino. Mientras tomamos este momento para expresar una confianza en la bondad de Dios y fe y realmente comenzamos a celebrar antes de que tengamos alguna razón lógica para celebrar. Y fue esa celebración la que los introdujo a la gracia. Hay varias veces a lo largo de las Escrituras y del Antiguo Testamento donde ves a la gente del Antiguo Testamento, la vida de David es un ejemplo, donde ilustran la gracia en un contexto del Antiguo Testamento. La gracia es el poder habilitador de Dios. Y eso lo ves en este momento. No se lo merecían, pero pueden celebrarlo con anticipación. La celebración implica un par de cosas que son importantes para nosotros hoy. Una es obvia, la alegría. El gozo es un fruto profundo o evidencia del Espíritu de Dios obrando en una vida de una persona. Y lo que puedes hacer es que en realidad es posible tomar decisiones que refuercen un estilo de vida de alegría. Aquí hay un verso extraño para eso. Creo que está en Salmos 2. Dice, regocíjate con temblor. Regocíjate con temblor. Obviamente, regocijarse no está conectado con una sensación de temblor. No está relacionado con ser abrumadoramente feliz porque todo está funcionando bien. En realidad es una decisión que se debe tomar por temor a Dios. Good point, Bill. Buen punto, Bill. All right, here's an interesting thing. Y aquí hay algo interesante. Los científicos han descubierto que se necesita aproximadamente 400 repeticiones para crear una nueva sinapsis en el cerebro, es decir, conectar neuronas con neuronas, comunicar información para crear una nueva sinapsis en el cerebro, a menos que se haga jugando, en cuyo caso solo se necesitan 10 o 20 repeticiones. Los científicos han descubierto que se necesitan 400 repeticiones para crear una nueva sinapsis en el cerebro, a menos que se haga jugando, en cuyo caso se necesitan 10 a 20 repeticiones. Cuando el Señor nos mandó a ser como niños, el juego era parte de la tarea. Mi asistente Michael Van Turn estaba leyendo un libro sobre este tema y me mostró un capítulo en particular que me fascinó. Grabé parte de la historia en uno de mis libros, pero no puedo encontrar qué libro era. Es lamentable. Así que lo voy a hacer como de memoria. Es un poco incompleto. Pero te voy a dar la esencia. Tomaron 2 grupos de médicos y les dieron la misma lista de síntomas de una enfermedad y luego pusieron en la lista de síntomas información engañosa. Así que tienen síntomas e información engañosa esparcida por todas partes y se supone que estos 2 grupos de médicos tienen que analizar los síntomas y llegar a un diagnóstico.
Bueno, a un grupo se le dio un dulce antes de comenzar y al otro grupo no. Los médicos que obtuvieron los dulces llegaron a una conclusión mucho más rápida y pudieron descifrar qué información era engañosa que los que no tenían los dulces. Así que obviamente lo dulce es la respuesta a todo. Es muy raro. Y hay un ejemplo tras otro de cómo las personas jugando aprenden mucho más rápido y su capacidad para razonar a través de información difícil es mucho más efectiva. Jugar. Se supone que debemos crecer hacia abajo, no hacia arriba, pero tendemos a crecer hacia arriba. Si lo piensas bien, estos temas de esperanza y celebración o juegos son algunos de los elementos que son más rápidos de descartar cuando llegan las dificultades. Cuando surgen desafíos en la vida, esas son las cosas que se dejan de lado para que podamos volvernos más serios y prestar atención a los problemas, sin darnos cuenta de que en este reino el juego es lo que trae el avance o el rompimiento, gozo, la celebración de las cosas simples. Todo esto es parte de la expresión del reino de Dios. Hay un versículo que quiero leer para este tercer elemento que está en Isaías 61. Entonces, si podemos ir ahí, vamos a leer unos versículos y luego hablaremos un poco. Y vamos a terminar. Isaías 61. Comenzaremos con el versículo 1. Vamos a leer los primeros capítulos. Grandes versículos y familiares por una razón. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles belleza en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Hay muchos pasajes a lo largo de las Escrituras para reforzar el punto que quiero hacer, pero quiero tomar esta frase: belleza por cenizas. Belleza por cenizas. Las cenizas son lo que queda después de que el enemigo ha estado involucrado en una situación en nuestras vidas. La Escritura dice que vino a matar, robar, destruir. Entonces, donde quiera que haya muerte, pérdida, destrucción, esas son cenizas. Dios se ha propuesto tomar cada pila de cenizas y convertirla en belleza. No decidió tomar cada montón de cenizas y convertirla en una situación aceptable. De hecho, decidió tomar lo que era la parte más repulsiva de nuestra vida y convertirla en la parte más hermosa de nuestra vida. Escuché una palabra profética hace años, tal vez unos 40 años, donde el Señor me habló y dijo: no voy a quitar las cicatrices de tu vida. En su lugar, voy a darles forma como esculpida sobre una fina pieza de cristal. Solo Él puede tomar las partes más rotas de nuestra vida y hacerla que no solo estén bien, sino que en realidad sean testimonios de belleza, de asombro. La belleza creo que es uno de los temas más fáciles de pasar por alto en el reino, cuando de hecho es una columna vertebral de todo lo que Dios ha creado. Él creó el jardín del Edén. Edén significa éxtasis, placer, deleite. Así que es un lugar de perfecta belleza, placer perfecto. Luego crea a Adán, lo pone en ese jardín. Luego Eva, lo que significa que creó el entorno para sostener a Adán antes de crearlo. Entonces, cada vez que Él te pone en una situación, tienes todo en esa situación que necesitas para prosperar. Ya está ahí. Solo necesitamos ojos para verlo. Necesitamos
necesitamos ojos que reconozcan, esto es lo que Dios ha puesto en mi vida. Y te quiero decir algo, el peor día de tu vida que hayas tenido, el sol aún sale y era hermoso. Y el sol se puso ese día y fue hermoso. A nuestro alrededor, Dios ha marcado incluso las situaciones más horrendas de la vida. Nunca decimos que este abuso o este desastre estén bien, pero Dios puede tomar eso y convertirlo en algo que realmente es hermoso. Miramos con asombro lo que Dios ha hecho. Belleza. Estuve leyendo un libro hace un tiempo y encontré esta frase. Lo puse en uno de mis libros y lo encontré. Así que me sentí muy feliz. Está en el libro del poder que cambia el mundo. Pero esto de la belleza es más grande de lo que creo, al menos en muchas de nuestras culturas. Es más grande de lo que pensamos. Y quiero leerte un par de párrafos. En su maravilloso libro La belleza salvará al mundo, del autor Brian Zahnd, repite algo importante de la historia de la iglesia mencionada en su preludio. Hace 1000 años, el príncipe Vladimir el Grande buscaba una nueva religión que pudiera unir a su pueblo. Aunque él era un pagano, reconoció que la espiritualidad podría unir a su pueblo en un vínculo común. Entonces envió delegaciones a los países vecinos para examinar sus religiones y el efecto en sus vidas. El enviado para examinar el cristianismo fue a la capital bizantina de Constantinopla. A continuación se muestra su respuesta. Luego fuimos a Constantinopla y nos llevaron al lugar donde adoraban a su Dios. Y no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, porque en la tierra no hay tal visión ni belleza. No sé cómo describirlo. Solo sabemos que Dios mora entre los hombres. No podemos olvidar esa belleza. Es un testimonio del poder de la belleza. Las palabras de estos delegados fueron en respuesta a la adoración cristiana de Dios y a la belleza estética en su entorno que crearon para honrar a Dios. Esta belleza se ganó sus corazones. Los paganos se sintieron atraídos por Dios porque hubo una generación a las que se le dio la libertad de crear belleza donde quiera que tuvieran influencia. Este don de expresión creativa representa la naturaleza de Dios. Como tal, lo revela. Tiene un efecto en la conciencia de las personas del corazón de Dios. Creo que la belleza debe ser una prioridad. Creo que vale la pena luchar por eso. La belleza generalmente requiere un poco de esfuerzo adicional que debe ser intencional. Algo le pasa a la conciencia. Algo le pasa a la conciencia y al espacio mental de una persona que ve la belleza que proviene de su diseño, de su mano. Está en todas partes. Hace unos años estaba en Alaska. Amén. Tratando de salvar a los alces. Y fue fructífero. Se convirtieron instantáneamente en algo hermoso. Gracias. Exactamente. Se transformaron instantáneamente en algo que sostendría el avivamiento. Bueno, sigamos. En fin, recuerdo que me senté en una ladera, estábamos en la tundra, y yo estaba sentado y habían arándanos por todas partes, como un billón de arándanos, y estas pequeñas flores que tenían como un cuarto de pulgada de tamaño y habían literalmente billones de ellas por millas y millas.
He didn't need to make that. Dios no necesitaba crear eso. Hardly any of them. Casi nada de lo que estaba en esas millas alguna vez era tocado o visto By another human. por otro ser humano. I have my doubts. Tengo dudas de que los osos grizzly que vimos anduvieran por allí admirando las flores. He can't help it. Pero Dios no puede evitarlo, simplemente hace cosas hermosas. It's actually En realidad, parte de ser como Cristo es que piensas en términos de belleza. it's just that Es solo ese pequeño esfuerzo adicional to do your best. para hacer todo lo posible para representarlo. Maybe in your Puede estar y tal vez me voy a poner un poco raro, pero puede estar en tu vocabulario. it may be in Puede deberse al hecho de que tardas un poco más en escribir esa nota de agradecimiento. Puede ser que no solo cuelgas el cuadro en cualquier lugar de la pared, sino que piensas en dónde ponerlo. it might be Puede ser simple things. en cosas simples, The way you dress your la kids. forma en que vistes a tus hijos. No estoy tratando de convencer esto en algo materialista, sino que estoy tratando de decir que las personas en la historia se han sentido atraídas por Dios porque alguien hizo de la belleza una prioridad. It testifies. Testifica Testifies of his creative nature. Testifica de su naturaleza creativa y de su orden. And there's something about Y hay algo en este inusual trío de ingredientes que hace que esta receta of triumph and victory for the believer. triunfo y victoria para el creyente es esperanza, celebración y luego agregas belleza. The mixture of Es la mezcla de esas tres cosas lo que realmente nos posiciona to rise high. para subir más alto. Yep. One of our alumni Uno de nuestros exalumnos, just a month or so hace ago, apenas un mes, were getting married, se iba a casar and they were getting married in Jerusalem. y iban a hacer la boda en Jerusalén. And then, I don't know, Y luego creo que 3, 2, un día antes de la boda, that horrible. esa horrible, horrible guerra estalló en Israel. And I'm not asking you Y no te estoy pidiendo que juzgues la situación, estoy compartiendo con ustedes algo que celebro. Eligieron ir y celebrar la boda en medio del ambiente más horrendo. which Lo que me profetiza el increíble contraste que Dios crea en un mundo donde hay caos y alguien dispuesto se levanta y dice, sí, pero esto es hermoso. I think in some strange way, Creo que de alguna manera extraña la belleza, la generosidad, la celebración, esas tres cosas y tal vez un trillón más, esas cosas despiertan la conciencia de una persona a la existencia, a la bondad de Dios. and you and I have Y the tú y yo ability- tenemos la capacidad de reforzar eso. I mean, as you Quiero go for decir, lunch, cuando sales a almorzar hoy, simplemente es el contacto visual con la mesera diciendo gracias. No solo un comentario pasajero, sino en realidad una contribución. followed with a generous Seguido de una generosa propina, contribution. pero contribución. It's thought. Se supone que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, lo que significa que se supone que debemos pensar en las cosas. Es parte de mi ofrenda, es parte de mis ofrendas. No solo hago cosas al azar, sino que me vuelvo intencional de hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque lo pensé y parece que esto lo ilustraría a él mejor. Yeah. It's the privilege Es un privilegio. having this bizarre Es un privilegio de tener esta extraña receta de esperanza, celebración y belleza put together. reunida en una comida que realmente alimenta al mundo con la bondad de Dios. Ponte de pie.
one of the things Una de las cosas I have become en las que me he convencido the uniqueness of es de la revival. singularidad, el avivamiento, la reforma y el renacimiento. And this book I did En este libro que hice sobre cielos abiertos trato de identificar esas tres cosas. El avivamiento we learn the fruit es donde aprendemos el temor a Dios, where we look, es donde perdemos el miedo al hombre, it's where we es donde descubrimos el poder de Dios. reformation La reforma is where es donde heredas el favor del hombre, because porque he starts comienzas a descubrir la mente de Dios y Él comienza a revelar cosas que realmente funcionan, transforman tu vida y la sociedad. but Renaissance Pero el renacimiento es donde descubres la belleza de Dios. and I don't think those Y no creo que sean tres etapas. Creo que son tres elementos que se supone que deben ser continuamente abrazados y vividos, because in porque en some algunos casos solo la audaz predicación del Evangelio funcionará. En otros casos es la sutileza de la belleza lo que funciona. it's each has a Cada uno tiene un lugar. we get to Y lo que podemos hacer es acercarnos a este mundo con el compromiso y la devoción absolutos para verlo transformado a la semejanza del cielo mismo. No es una oración al azar que Jesús nos dijo que oráramos para mantenernos inspirados. Es un mandato del cielo, tanto en la tierra como en el cielo. the beauty of La belleza que existe allí debe ser la belleza que existe aquí. so Father I just Entonces, Padre, you'd give us a te grace pido que nos des gracia. Una vez más, oro por esto, oro por gracia todo el tiempo para nosotros, pero danos una gracia to spread hope para difundir la esperanza, vivir en la celebración, jugando and to value y para valorar la belleza, to celebrate para celebrar la belleza en los momentos más incómodos. we honor you Te honramos por este privilegio. before anybody Y antes de que alguien se mueva o se I vayan, want to ask the question. quiero hacer una pregunta. Si hay alguien aquí, You're in this place estás en este lugar hoy y no tienes una relación personal con Jesús, no sabes lo que es ser un discípulo, un seguidor de Jesús, no sabes lo que es la frase, que es una frase bíblica, nacer de nuevo, es donde el Espíritu Santo se mueve dentro de tu vida y cambias de adentro hacia afuera. if there's anybody in Si hay alguien en esta sala que diga, Bill, nunca he tenido eso, quiero seguir a Jesús, no quiero salir de este edificio hasta que sepa que tengo paz con Dios. Si hay alguien en esa posición, entonces con valentía donde estás, levanta la mano y di, este soy yo, no quiero irme hasta que sepa que he encontrado la paz con Dios. Anybody else? Yeah. ¿Alguien Anybody más? else? Real quickly. Hermoso. Anybody else? ¿Alguien más? Come on. Beautiful. Hermoso. Ok. Anyone else real quick? El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.